Muy buenas noches y de verdad gracias por la asistencia. Esto es de verdad una oportunidad que todos los miércoles nosotros tenemos para poder seguir estudiando, progresando, generando comprensión sobre el mensaje que nos quiere dar la doctrina espírita. Y antes de iniciar, estoy tratando en mis intervenciones de poder contextualizar un poco el estudio que se está realizando específicamente del libro de los espíritus. Y en ese sentido, quiero comentarles, porque esto nos permite a nosotros realmente tener una claridad sobre la estructura del mismo estudio, el contenido que estamos estudiando y la lógica de la secuencia de la temática que estamos tratando. Entonces, el libro de los espíritus contiene todo lo que corresponde a los principios de la doctrina espírita, es decir, todo lo relacionado con la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus, la relación con los hombres, ¿sí?, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y también el porvenir de la humanidad. Todas ellas son los principios de la doctrina espírita y todas son las temáticas fundamentales de nuestro estudio. Que estas son enseñadas a través de los espíritus superiores, los cuales son guiados por el Espíritu de verdad, que es Jesús. Estas enseñanzas son establecidas a través de un diálogo que corresponde a un método generado por Allan Kardec a través de 1019 preguntas que hace a los espíritus superiores y que de alguna manera están organizados, están ordenados y distribuidos por materias. Y el estudio que nosotros hacemos aquí todos los miércoles nos permite a nosotros poder comprender esas temáticas para poder, a partir de nuestras creencias, poder descubrir y conocer las verdades, conocer los principios y las leyes que nos rigen a nosotros, establecidas por Dios, y que a partir de ellas nos permiten a nosotros empezar a generar un cambio en nuestras vidas a través de nuestro comportamiento, para que en base en ello podamos actuar acorde a las enseñanzas de Jesús. Principalmente esa es la idea con estos estudios que se realizan todos los miércoles. Y específicamente el libro de los espíritus nos habla, está especializado en la doctrina espírita. Y, por supuesto, con el principio de la relación del mundo material con el mundo invisible o el mundo de los espíritus. Pero adicional a eso también se trata de una generalidad que corresponde a la doctrina espiritualista, todo más allá de lo que corresponde a la materialidad. Que de alguna manera a través de esta se especifica en el libro, en el frontispicio, la frase filosofía espiritualista. Este libro se compone de 4 partes. El libro primero, que el título es Las causas primeras, hace referencia a la existencia de Dios y deriva el libro de la Génesis. El segundo libro, la segunda parte, tiene el título Mundo Espiritado de los Espíritus, que trata de la inmortalidad del alma y deriva el libro de los médiunos. El tercer libro habla sobre, o el título es Las leyes morales, que nos muestra a Jesús como guía y modelo de la humanidad y deriva el Evangelio según el Espiritismo. El cuarto libro habla sobre las esperanzas y consuelos, es nuestro título en este libro, y se refiere a la vida futura y da origen o deriva el cielo y el infierno. Todos estos títulos hacen parte de lo que corresponden los principios rectores doctrinarios del espiritismo, y estas son las bases fundamentales del estudio del libro de los espíritus. Y ustedes se dan cuenta que aquí estoy señalando en color naranja el libro que estamos haciendo estudio, que corresponde al título Mundo Espírita o de los Espíritus. En fin, el estudio nos permite a nosotros poder conocer finalmente de dónde venimos, que nos lo dice el primer libro, fuimos creados por Dios, quiénes somos, el libro de los médiunos, somos espíritus inmortales. ¿Qué venimos a hacer aquí en la tierra? Nos lo dice el libro tercero, el Evangelio según el Espiritismo.
y finalmente la vida futura, hacia dónde vamos después de la muerte. Y de eso nos explica rigurosamente el cielo y el infierno. El principio rector doctrinal que estamos manejando corresponde al libro segundo, el mundo espiritual de los espíritus, y dentro de ese capítulo está dividido por núcleos temáticos o capítulos. En este caso, el libro segundo está dividido en 11 capítulos, y en este momento estamos haciendo el estudio del capítulo séptimo, regreso a la vida corporal. Pero dentro del regreso de la vida corporal hay una serie de temáticas que la componen. Eso se denominan subnúcleos temáticos, de los cuales ya el estudio pasado, de hecho Lili no lo expuso, consistía en preludios del regreso, es decir, qué es lo que sucede antes de generar la reencarnación o que ocurra la reencarnación. Pudimos conocer qué es lo que sucede y la conciencia que tiene el espíritu antes de reencarnar, la necesidad que tenemos de reencarnar, los diversos comportamientos o reacciones que tiene un espíritu antes de que esto de la reencarnación suceda, y finalmente toda la planeación que existe antes de que podamos generar la reencarnación. No está hecho por el acaso, hay una planeación específica, y en ese estudio con esa temática se trató. El día de hoy vamos a tratar el subnúcleo temático correspondiente al tema unión del alma al cuerpo, aborto. Y específicamente aquí estamos tratando el tema de la reencarnación. Y para ello yo quiero hacer alusión al tema de la reencarnación para tener un aspecto introductorio y poder considerar que, basado en el Evangelio según el Espiritismo, quise tomar algunos puntos especiales que nos permiten a nosotros traer unos pasajes que hacen relación a la reencarnación. Y uno de ellos es el famoso diálogo que tuvo Nicodemo con Jesús, en donde Jesús respondió: en verdad te digo, si un hombre no renace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. En aquella época realmente no había unos conocimientos completos. La ciencia de la física tenía bastantes imperfecciones, y es por esto que el término agua no tenía realmente la acepción adecuada. El término agua hacía referencia a un elemento generador absoluto. Se creía que la tierra derivaba del agua, pero en realidad aquí lo que Jesús quería transmitir es que si un hombre no renace, no del agua, sino del cuerpo y el espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y era difícil a veces poder, en aquella época, poder comprender el mensaje que en este caso Jesús transmitía, y que de alguna manera se complementa con la segunda parte de esta respuesta, que dice: lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del cuerpo es cuerpo, y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Y aquí claramente Jesús nos da una distinción, separando lo que es el espíritu del cuerpo, ratificando por supuesto la primera parte de esta respuesta. Por otra parte, otro pasaje se refleja en el momento donde Jesús también comentaba, hablaba y daba respuesta a los discípulos. Decía textualmente: es cierto que Elías debe venir y que habrá de restaurar todas las cosas. Pero yo os digo, Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que lo han hecho sufrir cuanto quisieron. Así también darán muerte al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. En este pasaje y en este comentario que hace Jesús también estamos hablando del tema de la reencarnación. Estamos hablando de la reencarnación de Elías a través de Juan el Bautista. ¿Sí? Y quiero explicar este pasaje porque de alguna manera en aquella época para los judíos el término reencarnación era dogmático, realmente hacía relación
al término resurrección. ¿Sí? Y la resurrección para ellos en aquella época realmente era incomprendido, realmente no tenían conocimiento acertado de cómo sucedía la resurrección, porque de alguna manera pues era volver a la vida a partir de un cuerpo de hecho ya viejo o de un cuerpo que ya murió. Y por supuesto la ciencia hoy nos ratifica que es imposible que esto suceda. De alguna manera podemos decir que la ciencia nos dice que hay una descomposición del cuerpo, ¿sí? Las moléculas se desprenden y son absorbidas, y para que vuelvan a ser, es imposible que estas moléculas se vuelvan a armar y vuelvan a armar un cuerpo. Es de esta manera que el tema, el concepto de resurrección pierde validez, y que de alguna manera el espiritismo nos permite a nosotros aclarar este concepto, porque para la doctrina espírita el término resurrección hace específicamente relación con el de reencarnación, que no es más que la vuelta a la vida, pero no del cuerpo sino del espíritu. En este caso, Elías vuelve a la vida, pero a través del espíritu, con el cuerpo de Juan el Bautista. Es de esa manera que podemos dar una explicación y que realmente podemos tener claridad al respecto, y en esta manera el día de hoy vamos a tener mayor claridad para poder esclarecer estos conceptos. Es difícil creer que de joven Juan el Bautista era el mismo cuerpo de Elías, porque por supuesto él creció, él tuvo su juventud, y también no hay que desconocer la familia. Entonces es difícil que sea, desde el punto de vista de la doctrina, Elías corresponde a la reencarnación a través de Juan el Bautista. Entonces, ¿para qué reencarnamos? Es una gran pregunta, de hecho, que muchísimas personas nos podemos estar haciendo, y realmente tiene un impacto bastante interesante en nuestras vidas cuando realmente lo conocemos, lo llevamos a nuestros corazones, lo podemos estudiar. Y a través de la pregunta 132 nos esclarece: Dios la impone con el objetivo de hacernos llegar a la perfección. A mí me gustó esta figura porque realmente representa lo que quiero transmitir en este momento, y es que a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de las limitaciones que como seres humanos nosotros tengamos, nosotros tenemos la oportunidad de poder seguir progresando, de poder llegar a esta perfección. Y Dios nos da a nosotros la oportunidad para que a través de la reencarnación podamos lograrlo. Y no solamente es como objetivo que nosotros evolucionemos, sino que a partir de nuestra evolución, como todo está eslabonado, todo está correlacionado, así como nosotros evolucionamos, también evoluciona la Tierra. Es decir, que cada uno de nosotros que aporta en su proceso de evolución, vamos contribuyendo también en el proceso de evolución de la Tierra, y asimismo el del universo, que finalmente es la creación de Dios. Y esas son finalidades de la reencarnación que son importantes tener en cuenta. También en la pregunta 168 nos dice: con cada nueva existencia, el espíritu da un paso en la senda del progreso, dándonos la oportunidad siempre, en cada oportunidad de reencarnación, que es esta vida en este momento que nosotros estamos viviendo, que tenemos la oportunidad de salir adelante desde el punto de vista espiritual, de tener mayor conocimiento y de poder aplicarnos en un estudio, y de esa manera sentir que de alguna manera en este momento, por ejemplo, si hablamos de la época de los primitivos, al día de hoy podemos conocer y sentir que hay una gran diferencia. Esa ha sido parte de nuestra evolución al día de hoy, pero también tenemos la oportunidad de seguir avanzando. Y es por esto que debemos aprovechar estas oportunidades, y esta que estamos viviendo en este momento es una de ellas. Y específicamente el día de hoy es de esas oportunidades que son interesantes, porque el espiritismo nos permite a nosotros tener la oportunidad de generar un cambio en nuestras vidas. Y yo les aseguro que el día de hoy vamos a empezar a generar esos cambios, o vamos a continuar haciéndolos.
para ir finalizando esta parte introductoria, yo quise traer la piedra donde se labra la máxima, donde está la tumba de Kardec, que cubre su busto de bronce. En ella finalmente se traduce en nacer, morir, renacer aún y progresar siempre. Tal es la ley. Yo la he leído muchas veces, pero realmente en la contextualización de los términos que se pueden emplear para poder realizar esta intervención, uno la interioriza, y es un llamado que también les hago a ustedes, porque definitivamente el concepto es bastante profundo, porque nos da la oportunidad a nosotros de entender que finalmente es una ley, finalmente es un camino que tenemos que recorrer, es una ley natural, y Dios a nosotros, a todos, nos da la oportunidad de poder cruzar ese camino, porque finalmente hace parte de donde nosotros queremos llegar, y donde hoy día en la tierra todo el mundo quiere lograr, que es una máxima de la felicidad. Y entendiendo estos conceptos, esta frase que corresponde a una máxima de gran valor, nosotros podemos empezar desde ahora a tener ese sentimiento de felicidad. Ahora sí, iniciamos ya con esta introducción, con la primera pregunta que hace relación y que Allan Kardec pregunta a los espíritus superiores. Dice: ¿en qué momento se une el alma al cuerpo? Los espíritus superiores responden, abro comillas: la unión comienza en la concepción, pero solo se completa en el instante del nacimiento. Es importante aquí en esta respuesta poder comprender que la concepción es el momento donde el espermatozoide penetra el óvulo, y es en ese momento donde se logra la unión del espíritu, que bien nos dice que solo se completa en el instante del nacimiento. Es decir, que aquí en este momento es tan solo el principio de un proceso de ligación. Ahora, es importante poder comprender en dónde se genera esa fecundación. El órgano reproductor femenino, podemos ver acá cómo a través del canal uterino ingresan los espermatozoides con estas flechas verdes y entran a través de las trompas de falopio, y el ovario produce el óvulo y este se atrae con el espermatozoide hasta que en un punto se encuentran el óvulo y el espermatozoide y generan la fecundación, que corresponde, por supuesto, al término concepción. Y es importante saber en qué momento esto ocurre, porque hemos entendido que existen unos métodos anticonceptivos que corresponden a la anticoncepción o la contracepción, que hace referencia a que este proceso de la fecundación no se llegue a generar. Antes de este proceso no hay ligación, pero es importante entender que el espiritismo nos dice que a partir de este proceso donde se genera la fecundación, cualquier acción que nosotros generemos para que de alguna manera este proceso de fecundación y la originación del cigoto que corresponde seguido del proceso de la fecundación pierda la vida, es decir, es donde el bebé muere. Y es que la vida se genera en la fecundación. Y a partir de este momento, todo lo que se implique, toda la acción que nosotros realicemos es considerado un aborto. A partir de aquí, todo ese transcurso, todo este transcurrir, permite que se lleve hasta el canal uterino con las flechas amarillas y se genere la implantación en el canal uterino. Pero es importante también resaltar que hay otros métodos en los que se tienen en cuenta que cuando se emplean, estamos atacando ese proceso que viene después de la fecundación. Porque existe uno que se llama la píldora del día después. Esa píldora no ataca el cigoto durante el proceso de su desplazamiento, ¿sí? Y si estamos hablando del día después, o pudiéramos hablar de unas horas después,
Estamos hablando que ataca directamente al cigoto, al germen ya fecundado, donde ya está ligado el alma. Y eso es aborto. Y en ese aspecto debemos tener claridad, porque es importante tener el conocimiento de nuestras acciones. ¿Sí? A través de este proceso se puede decir, bueno, y si yo no, o como pareja, la mujer de pronto toma este tipo de medicamentos, pero no tiene conocimiento de los alcances y realmente que está aplicando un aborto, por supuesto que pudiese llegar a tener una influencia o unas consecuencias, pero esto también está relacionado con el conocimiento que tenemos cada uno de nosotros. Finalmente, pudiera no ser en esta vida que nos sea penalizado o empecemos a asumir las consecuencias de lo que hagamos. Dios sí se da cuenta. Y es importante que podamos considerar y tener presente que esto sucede y que debemos evitarlo. Seguimos con la respuesta, es un poco larga. Desde el momento de la concepción, el espíritu designado para habitar en un cuerpo se une a él mediante un lazo fluídico que se estrecha cada vez más hasta el instante en que el niño es dado a luz. Ese lazo fluídico está haciendo relación específicamente al perispíritu. El perispíritu es un cuerpo fluídico que tiene una serie de características semimateriales, y hablo de materiales porque tiene un origen material, viene del fluido cósmico universal, pero también es espiritual por su naturaleza, que es etérea. Y esa condición del perispíritu, basado en esas características, termina conociéndose como el término de materia quintesencial, que tiene unos componentes de la materia y tiene unos componentes etéreos de la espiritualidad. Y esa condición permite que el alma pueda unirse al cuerpo. Y es de esta manera como el perispíritu, a través de este lazo fluídico, se genera el ligamiento o la ligación con el cigoto o el germen una vez generada la fecundación. Características primordiales de este perispíritu es que permiten que se pueda generar una conexión a través de una corriente fluídica, una comunicación en donde el alma transmite o comunica al cuerpo su voluntad, y a su vez el cuerpo transmite unas sensaciones, pero solo es eso sucedido derivado de la unión con el perispíritu. El perispíritu también va evolucionando con el alma. En la medida que nosotros progresamos desde el punto de vista moral, también está progresando nuestro perispíritu. El perispíritu no nos abandona. En este momento tenemos perispíritu en la vida terrenal, y cuando también muere nuestro cuerpo, el perispíritu nos acompaña en la espiritualidad. Y este también corresponde, dentro de sus características, que tiene como un cerebro, ¿no? Es un archivo perispiritual que consolida toda la información que hemos aprendido durante todas nuestras existencias. Por eso es importante el estudio. Ahora, también es importante reconocer que a través de esa característica es como uno puede llegar al conocimiento de por qué sucede que tenemos niños prodigios, niños con unos conocimientos muy avanzados en ciencias, en matemáticas, en física, y eso tiene respuesta basada en las características del perispíritu. Son existencias pasadas en donde estos han especializado y han tenido conocimientos profundos, y que a partir de su nacimiento van permitiendo adquirir las nuevas facultades y las aptitudes y la inteligencia para recobrarlas y partir de un punto base con todo el conocimiento adquirido en vidas anteriores.
Seguimos, y ya para terminar la respuesta de esta pregunta, dice: el grito que sale entonces de sus labios anuncia que pertenece al conjunto de los vivientes y servidores de Dios. Es importante aquí que entonces recapitulemos que cuando el espíritu va a reencarnar, existe un proceso o un estado de turbación que éste adquiere y que éste se genera, que permite la unión con el óvulo y que permite iniciar un proceso que no se da de forma inmediata. ¿En qué momento entonces termina esa unión? En el momento del nacimiento. El nacimiento, exactamente. Y que a través de todo ese proceso se va uniendo aún más el alma con el cuerpo. No es de forma inmediata. Y antes de nacer, el espíritu pierde totalmente la conciencia, es decir, este no tiene realmente un conocimiento exacto de qué es lo que sucede, y este vuelve y empieza a recobrar a partir del nacimiento todas sus facultades, pero lo hace de manera progresiva. De hecho, porque parte de la perfección de Dios tuvo en cuenta que si adquiere inmediatamente las facultades, podría de hecho hacerle daño a los órganos del bebé, que es frágil. Entonces este se va dando de forma gradual hasta que logra un punto en donde se adquiere la totalidad de las facultades, entre esas su inteligencia. La siguiente pregunta Allan Kardec, dice: ¿la unión del espíritu al cuerpo es definitiva desde el momento de la concepción? Durante esa primera etapa, ¿podría el espíritu renunciar a habitar en el cuerpo designado? Responden los espíritus superiores, abre comillas: la unión es definitiva en el sentido de que otro espíritu no podría reemplazar al que ha sido designado para ese cuerpo. En el antiguo estudio se hablaba sobre la planeación, y esa planeación está relacionada con las pruebas y las expiaciones que ese espíritu viene a asumir en esta existencia. Luego no puede haber de un momento a otro un cambio, porque no es la misma prueba o expiación que yo debiese asumir que de pronto la que tiene que asumir Lili o Alvarito. Entonces eso no es posible. No obstante, como los lazos que lo unen al cuerpo son muy débiles, se cortan con facilidad. Eso puede suceder por voluntad del espíritu, que retrocede ante la prueba que ha elegido. En este caso, el niño no vive. Pudiera ser que por las condiciones de salud de hecho de la madre, problemas hormonales, tal vez esto sucede, y por supuesto, como es un proceso de ligación que se va fortaleciendo a través de su crecimiento, pues es muy fácil que suceda, y por eso se generan las pérdidas. Pero también otra razón es la que nos están explicando aquí, que pudiera ser por la voluntad del espíritu. Porque pudiera ser que el espíritu no sea quien escoja su prueba o su expiación, preferiblemente, sino que le sea impuesta. Y es por eso que esa pudiera ser una reacción y está derivado directamente con la escala espiritual que este espíritu tenga. Si eres un espíritu inferior, es muy probable que pudiera tener esta reacción, porque él ya previamente, al conocer que pudiera tener una reencarnación similar a estas que expongo acá, pudiera tener temor de enfrentarlas y creer que de pronto no pudiera sobrellevarlas con éxito al final de toda la existencia terrenal. Es de esa manera que nosotros, uno se pregunta, pero ¿cómo sucede entonces que Dios permite que este tipo de sucesos se generen? ¿Sí? Pero cuando uno estudia esta terminología, cuando uno estudia la doctrina, uno se da cuenta que hace parte, por supuesto, de consecuencias de las vidas pasadas. Hace parte de nuestro aprendizaje, que tenemos que ser sensibles a su consecuencia.
ser sensibles a su aprendizaje. Porque de alguna manera, si este tipo de reencarnaciones, en este caso con estas figuras, no existiesen, tampoco tendríamos la voluntad de cambiar. Y de alguna manera nosotros tendríamos que asumir una responsabilidad en algún momento de tener que actuar, y a veces pudiera ser que no tenemos la voluntad de poder hacerlo. Y es por eso que esto se presenta. A veces Dios a nosotros nos da la oportunidad de, por ejemplo, de conocer montañas para saber qué es ascender y qué es descender. O también el conocimiento de piedras para entender que son duras. Es también el conocimiento que podemos adquirir del sufrimiento que se puede llegar a adquirir a partir de esta situación. Porque eso nos sensibiliza. Y de alguna manera, si nosotros tenemos ese conocimiento que nos da la doctrina espírita, nosotros realmente podemos ser más humildes y más tolerantes ante todas las adversidades. Y pudiera ser esta no nuestra condición, pudiera ser otra, económica, de salud. Pero cualquiera que sea, es una oportunidad que nosotros en algún momento, antes de renacer, hemos establecido. Y nosotros escogimos, todos nosotros reunidos acá, hemos establecido y hemos hecho parte de esa planeación. Luego nosotros también somos responsables de lo que nos sucede. Todo está programado. ¿Sí? Todo lo que sucede en nuestras vidas hace parte de nuestra planeación. Ahora no es que uno va por la calle y le cae un ladrillo y bueno, eso hace parte de mi planeación. No. Esas son circunstancias muy particulares que no corresponden al todo de lo que se planea. Pero sí es importante saber que estas adversidades nos permiten a nosotros entender que nosotros fuimos los causantes, que nosotros lo merecemos para poder generar cambios. Y que de alguna manera hoy día nosotros aquí reunidos, adquiriendo este conocimiento y siendo parte de la doctrina espírita, nosotros tenemos la responsabilidad de generar cambios en nuestras vidas y generar una conciencia plena de lo que esto significa para nosotros. Pregunta 346. Pregunta Allan Kardec, dice: ¿qué le sucede al espíritu si el cuerpo que ha elegido muere antes de nacer? Esta es una de las respuestas más cortas que hay. Además de las 625 creo que es. Dice, elige otro. En este aspecto, cuando esto sucede, es importante saber que la reencarnación es una oportunidad que Dios nos da de poder seguir progresando. Y en este sentido, si esto llegase a suceder, Dios nos da la oportunidad de volver a encontrar un espacio y una forma de volver a retornar. Haya sido o no culpa nuestra. Dios es nuestro Padre, y así como muchos de nosotros somos padres, nosotros siempre damos una oportunidad y uno no abandona a sus hijos. De esa misma manera Dios no nos abandona y nos permite, así hayamos fallado, volver a tener una nueva oportunidad. Y eso también es una ley de justicia, amor y de caridad que Dios tiene para nosotros. Pregunta 347. Dice, ¿qué utilidad tiene para un espíritu el hecho de encarnar en un cuerpo que muere pocos días después de haber nacido? Responden los espíritus superiores, abre comillas, ese ser no tiene suficientemente desarrollada la conciencia de su existencia. Debo volver a lo que habíamos hablado, porque cuando se genera el proceso de turbación, es necesario para que se genere la ligación con el cuerpo o con el germen, para que éste, a través de un proceso que se va madurando, que se va generando una ligación mayor, así como esa ligación es similar a un árbol que se adhiere a la tierra a través de sus raíces. De esta misma manera, este proceso se va dando a través del tiempo durante la gestación, hasta que finalmente este pierde la conciencia y nace. Pero cuando nace, no tiene la suficiente conciencia, así como
tenemos una infancia en nuestro cuerpo, también existe la infancia en nuestro espíritu, que debe acompañar a nuestro cuerpo. Y es de esa manera que si esto llegase a ocurrir, realmente no habría mayor conciencia de ese suceso. La importancia de la muerte es casi nula. Suele ser, como hemos dicho, una prueba para los padres. ¿Sí? O, por ejemplo, también pudiera ser que fuese una existencia que ha sido suspendida en algún momento de forma involuntaria y viene a completarla. ¿Sí? El espíritu, pregunta 348, pregunta Kardec, dice: el espíritu sabe por anticipado que el cuerpo elegido no tiene la posibilidad de vivir. A veces lo sabe, responden los espíritus superiores. No obstante, si lo eligió por ese motivo, es porque retrocede ante la prueba. Eso está claramente definido dentro de la misma planeación. Es posible que tome la decisión por lo que ya he explicado, pero previamente ya sabe que va a suceder. Finalmente es Dios quien en su sabiduría sabe cómo aplicar al respecto, porque finalmente cuando el espíritu desiste, tiene una serie de consecuencias que hay que afrontar. Siguiente pregunta, 349. Cuando la encarnación de un espíritu se malogra, es decir, se pierde o se aprovecha, sea cual fuere la causa, ¿se la suple de inmediato con otra existencia? Responden los espíritus superiores, abro comillas. No siempre de inmediato. El espíritu necesita tiempo para elegir de nuevo, a menos que la reencarnación inmediata se deba a una determinación anterior. Y es importante aquí resaltar también que en el anterior estudio se habló sobre el término de erraticidad. Y es importante traerlo a colación aquí porque la erraticidad no es un término que determine la inferioridad de un espíritu. La erraticidad es un tiempo donde, una vez desencarnado, el espíritu tiene la oportunidad de evaluar, de analizar todo lo que sucedió en su existencia corporal, de analizar y de entrar en lo que se conoce como esa planeación, de ver de qué manera se desarrolla la programación de la próxima existencia para poder generar el crecimiento espiritual, para poder seguir creciendo. Esto no se da de inmediato, puede ser, esto varía acorde al tiempo, ¿sí? Y pudiera ser que sea en estado de felicidad o de angustia, dependiendo de las situaciones que se hayan manejado durante su existencia. Pregunta 350. El espíritu, una vez que se ha unido al cuerpo del niño, cuando ya no puede echarse atrás, lamenta a veces la elección que ha hecho. Responden los espíritus, abre comillas. ¿Quieres decir si como hombre se queja de la vida que lleva? Si quisiera que su vida fuese diferente, sí. ¿Se lamenta de la elección que ha hecho? No, porque no sabe que fue él quien eligió esa vida. Una vez encarnado el espíritu, no puede lamentarse de una elección de la que no tiene conciencia. No obstante, puede considerar que la carga es demasiado pesada. En ese caso, si cree que es superior a sus fuerzas, recurre al suicidio. ¿Quieres decir si como hombre se queja de la vida que lleva? Si quisiera que su vida fuese diferente, sí. Y eso es lo que en muchas ocasiones a nosotros nos pasa. Esas tristezas, esas situaciones adversas que vivimos, temas relacionados con nuestra salud, la situación económica, peleas con nuestra familia, etcétera, y cualquier situación que pudiera afectarnos, nosotros la lamentamos. Pero fíjense que si nosotros tuviésemos un conocimiento un poco más profundo y pudiéramos tener
lo que nosotros aquí en los estudios en el Centro Espírita muy bien se ha dicho es que pudiéramos lograr espiritizar nuestras vidas, nosotros tal vez pudiéramos ser un poco más conscientes de que esa planeación que se ha hecho en la espiritualidad debería tener un comportamiento desde el punto de vista espiritual ya encarnados. Y a mí me parece que el término espiritizar nuestra vida nos permite lograr ser conscientes de esa condición, porque si nosotros no somos conscientes como espíritu, no nos vamos a arrepentir, eso es lo que dice la respuesta. No tenemos por qué, porque ni siquiera tenemos esa conciencia, nosotros no nos acordamos de haber hecho esa planeación, pero nosotros sí fuimos. Y a pesar de todo, esas pruebas o expiaciones las tenemos que enfrentar. Y esa espiritización, que me parece fabuloso, porque de alguna manera personalmente trato de hacerlo, basado en los conocimientos que uno adquiere todas las semanas aquí en el Centro Espírita, es importante que llegue a nuestros corazones, a nuestra vida, de momento a momento, porque de alguna manera es lograr incorporar en nuestras vidas los fundamentos de la doctrina. Si uno espiritiza nuestras vidas, nosotros aplicamos constantemente los fundamentos de la doctrina. Y de esa manera nosotros tenemos una mayor claridad, tenemos una mayor fortaleza y podemos tener mejores actitudes ante las situaciones adversas que se nos presentan. Y finalmente es elección nuestra poder enfrentarlas y poder asumir. Vuelvo y digo, teniendo este conocimiento sabemos que podemos asumirlas con responsabilidad basada en el conocimiento que estamos adquiriendo. Y es nuestra decisión tomar el camino de ponernos tristes, de mentalizarnos constantemente para que realmente nuestra vida sea poco llevadera, o cambiar nuestra actitud y saber que eso tiene sus razones de ser, saber que de alguna manera hace parte de lo que nosotros tenemos que aprender, porque si lo llevamos a nuestra conciencia el hecho de que tengamos que decir, hombre, si estoy pasando esto es porque Dios de alguna manera lo ha permitido y también de alguna manera yo tengo que aprender algo de esto. Y si eso nosotros realmente lo llevamos a nuestro corazón, nosotros tendríamos de alguna manera que ser humildes ante esa situación, comprenderlos, ser resilientes con todos los sucesos, sean tan duros que nos permita de alguna manera, obviamente, asumir el duelo de lo que corresponde, pero también continuar adelante, porque esto es una prueba, esto es una estación, es tan solo una etapa de nuestra vida espiritual. Pregunta 351. Dice, en el intervalo que hay entre la concepción y el nacimiento, ¿goza el espíritu de todas sus facultades? Eso es relativo, depende del periodo de la gestación, porque todavía no está encarnado, pero sí ligado. Esto ya lo explicamos. Desde el instante mismo de la concepción, la turbación comienza a apoderarse del espíritu. Esa turbación le advierte que ha llegado el momento de iniciar una nueva existencia y va aumentando hasta que el niño nace. En ese intervalo su estado es aproximadamente el de un espíritu encarnado durante todo el sueño del cuerpo. A medida que se acerca la hora del nacimiento, sus ideas se diluyen, al igual que el recuerdo del pasado, del cual como hombre ya no tiene conciencia una vez que ingresó a la vida. Esto ya lo tratamos y ya se explicó. Es por eso que con todas estas preguntas que hemos visto en este momento, yo quise traer como 3 conclusiones. Y en últimas, porque estamos estudiando el libro de los espíritus, el espiritismo enseña que la causa de los padecimientos se encuentra en las existencias anteriores y en el destino de la tierra donde el hombre expía su pasado. Definitivamente nosotros, a través de esta gráfica, uno dice, bueno, listo, ¿para dónde quiero? ¿Qué es lo que quiero tener?
no solamente en esta, sino en las próximas existencias, y solamente depende de nosotros. Segundo, también enseña el objetivo de los padecimientos, pues explica que son como las crisis saludables, que conducen a la curación y que constituyen un medio de purificación que garantiza la felicidad en las existencias futuras. Pudiera ser que a nosotros casi siempre que teníamos alguna dificultad la lloramos y después cuando la recordamos nos estamos riendo. Algo similar aquí está sucediendo o sucede con este segundo punto. Y finalmente el espiritismo le infunde una fe inquebrantable en el porvenir y la duda constante ya no invade su alma. De alguna manera yo escuché en alguna oportunidad a este señor, a Mario Alonso Puig. Es un español, es un cirujano que de alguna manera explicaba cuál era el sentido de la felicidad. Y él decía que realmente era difícil explicar qué era la felicidad, ¿sí? Y que quien pudiera lograrlo tendría que recibir un premio increíble que él desconocía cuál fuese. Y que en toda la historia de nuestra existencia se ha buscado cuál es el verdadero significado de este. Y yo creo que nosotros lo podemos encontrar en esta información. Si nosotros tenemos realmente la posibilidad de tener una conciencia limpia, una conciencia de nuestros actos, y adicional a eso tener una fe inquebrantable, yo pienso que nosotros tenemos la oportunidad de adquirir esa felicidad. Y este no es un camino para que seleccionemos, porque todos nosotros aquí ya hemos seleccionado. Nosotros ya definimos y tomamos una decisión para venir acá a asumir unas pruebas. Y hay solo un camino, y es seguir a Jesús. Y a través de esta pregunta, que era la que le mencionaba, la 6:25, dice: ¿cuál es el ejemplo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirva de guía y modelo? Ver a Jesús. Porque Él es la guía nuestra en esta existencia y en todas las que continúan. Y Él nos enseñó a nosotros el correcto proceder. Y tenemos la oportunidad hoy día de poderlo adquirir a través del libro del Evangelio, que es un código de ética comportamental, es decir, nos enseña cómo debemos proceder en casi todas las circunstancias de nuestra vida, cómo asumir y enfrentar todas las situaciones, y son el vivo reflejo de la existencia y de las enseñanzas que Jesús vino a dar. Entonces, esa era la información que quería compartirles el día de hoy. Realmente la oportunidad está en nuestras manos y yo pienso que es importante que no a partir de este estudio se pueda lograr, sino que a partir de este y del siguiente y a través de nuestro estudio permanente podamos continuar avanzando, porque tan solo con esa continuidad y esa forma de poder generar una educación constante es que nosotros realmente vamos a lograr el cambio en nuestras vidas. Y lo mejor aún, si se logra, podemos empezar a ayudar a los demás en el esclarecimiento y en el consuelo. Muchas gracias.